La madre abandonó a sus dos hijas por un amante. Ella los dejó en sola, pero 20 años después. El otoño traía consigo un aire de melancolía al suburbio de la ciudad. Las pocas hojas de los árboles que se destacaban entre las calles de tierra comenzaban a cambiar de color, transformándose en un mosaico de amarillos, naranjas y rojos que se esparcían por el suelo, formando una alfombra natural sobre el suelo desgastado. El cielo estaba siempre nublado, teñido de gris, como si el sol estuviera cansado de brillar y ahora solo flotara sobre el barrio sin energía para calentar el día. El viento soplaba con un toque de frialdad, anunciando que el invierno no estaba lejos, y las pocas personas que pasaban apresuradas por las calles, encogidas en sus abrigos, intentaban evitar el contacto con el aire cortante. En una de esas calles, en un rincón más alejado del suburbio, se encontraba una casita vieja y deteriorada donde vivían Lucía y sus dos hijas, Laura, de 7 años, y Mel, de apenas 1 año. La casita era una construcción sencilla de madera, con tablas desgastadas por el tiempo y un techo de tejas rotas que apenas lograba proteger a la pequeña familia de la lluvia y el viento. Las ventanas, pequeñas y enmarcadas por madera podrida, estaban sucias y empañadas, casi sin permitir la entrada de luz natural. El interior de la casa reflejaba la vida difícil que la pequeña familia llevaba. Muebles antiguos, muchos ya rotos o dañados por el uso y la falta de mantenimiento, llenaban los pocos cuartos. Las paredes, marcadas por manchas de humedad y grietas, parecían absorber la poca luz que entraba por las ventanas, creando una sensación constante de penumbra. Lucía, con solo 26 años, ya cargaba sobre sus hombros el peso de una vida llena de dificultades. Tenía 2 hijas, cada una de un padre diferente, hombres que pasaron rápidamente por su vida y no dejaron más que recuerdos amargos y una carga de responsabilidades. La joven madre trabajaba duro limpiando casas y oficinas en la ciudad. El trabajo era arduo y poco gratificante. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, comida, ropa y, lo más importante, el alquiler de esa casita donde apenas lograba proteger a sus hijas de las adversidades. Pero a pesar de la difícil situación, el alcohol se había convertido en una prioridad para Lucía. Era su escape, su manera de lidiar con la soledad y la desesperación que la acompañaban a diario. Laura, ahora con 7 años, era una niña que, a pesar de su corta edad, ya demostraba una madurez inusual. Desde muy temprano aprendió a valerse por sí misma. Las ausencias de su madre eran frecuentes. Cuando no estaba trabajando, Lucía a menudo desaparecía, dejando a Laura sola con Mel en la casita. A sus 7 años, Laura ya tenía una mayor noción de las responsabilidades que recaían sobre sus pequeños hombros. Sabía que en ausencia de su madre, ella era quien tenía que cuidar de su hermana menor, y esa conciencia la hacía actuar con una seriedad poco común para una niña de su edad. Las escenas eran siempre las mismas. Lucía salía temprano, dejando un biberón preparado en la vieja y oxidada nevera y una nota apresurada, muchas veces ilegible, con instrucciones básicas. Laura se despertaba sola o con Mel llorando en la cuna improvisada al lado de su cama. Se levantaba, con los pies descalzos tocando el frío y agrietado suelo, y se dirigía a la cocina. Ahora, con 7 años, Laura era lo suficientemente alta como para alcanzar la estufa, pero aún no sabía cómo usarla correctamente, por lo que tomaba el biberón directamente de la nevera y se lo entregaba a Mel, quien lo aceptaba aún llorosa. Laura intentaba distraerla con juguetes viejos o se quedaba a su lado, sosteniendo su manita hasta que se calmaba. Los días pasaban de esa manera, en una rutina silenciosa y solitaria donde Laura, una niña, desempeñaba el papel de cuidadora. Con el tiempo, Laura comenzó a darse cuenta más claramente de la difícil situación en la que vivían. Notaba cómo otras niñas en la escuela llevaban una vida diferente, cómo sus madres venían a buscarlas, cómo tenían meriendas preparadas y mejor ropa. Laura no tenía esos lujos. Muchas veces iba a la escuela sin merienda, usando ropa que ya estaba gastada, pero no se quejaba. La dura realidad a la que estaba acostumbrada la hacía aceptar la vida tal como era, pero en su interior,
Laura comenzaba a nutrir un deseo por algo mejor, por una vida diferente para ella y para Mel. Lucía, por su parte, estaba cada vez más distante. El trabajo extenuante, combinado con la presión de criar a 2 hijas sola, la empujaba hacia el alcohol. La pequeña casita a menudo se convertía en escenario de fiestas improvisadas, donde Lucía se perdía en la bebida, acompañada por hombres desconocidos. El sonido fuerte de la música, las risas y el fuerte olor a alcohol impregnaban el aire, transformando el hogar de las niñas en un ambiente hostil y aterrador. Mel, tan pequeña, sentía el impacto de esa vida tumultuosa de una manera diferente. Aunque aún no podía entender completamente lo que ocurría a su alrededor, la atmósfera de tensión y caos constante la afectaba profundamente. Mel vivía en un estado de alerta, sus grandes ojos marrones siempre observando, siempre atentos a cualquier cambio en el ambiente. Lloraba con frecuencia, incomodada por el ruido de las fiestas, por los rostros extraños que iban y venían, y por la ausencia de una presencia maternal reconfortante. La relación entre Lucía y sus hijas estaba marcada por la negligencia. No es que Lucía no las amara, las amaba profundamente, pero estaba perdida en su propio desespero, incapaz de ofrecer el cariño y la seguridad que las niñas tanto necesitaban. Para Laura, esto era particularmente doloroso. Quería agradar a su madre, quería su atención, pero el poco tiempo que pasaban juntas generalmente estaba marcado por la frustración de Lucía, quien, cansada e irritada, a menudo descargaba sus frustraciones en su hija mayor. Laura aprendió a evitar el conflicto. Cuando su madre estaba en casa, la niña se volvía casi invisible, intentando no hacer nada que pudiera irritarla. La casita, que ya era pequeña, parecía volverse aún más pequeña cuando Lucía estaba de mal humor, como si el peso de la tensión entre madre e hija comprimiera el espacio a su alrededor. Laura pasaba los días en silencio, ocupándose de Mel, alimentándola y cuidándola lo mejor que podía, mientras su mente infantil intentaba procesar la complejidad de su situación. Las noches eran especialmente difíciles. Laura temía la oscuridad, pero lo que más la asustaba era lo que la oscuridad traía consigo. En la pequeña casita, la oscuridad parecía devorar todo, y las sombras creadas por la débil luz de una bombilla rota, en las noches en que Lucía no estaba, hacían que Laura se sintiera aún más sola. Se acostaba al lado de Mel, abrazando a su hermana con fuerza, intentando convencerla, y convencerse a sí misma, de que todo estaría bien. Pero había noches en las que Lucía traía sus fiestas dentro de la casita. Hombres extraños, llenos de bebidas y risas fuertes, ocupaban el pequeño espacio, transformándolo en un escenario de pesadilla para las niñas. Laura se encogía en un rincón, escondida con Mel en brazos, intentando ignorar el sonido de la música alta, las risas y los gritos que resonaban en las delgadas paredes de madera. El miedo que sentía no era solo por el ruido o por los extraños, sino por el cambio que veía en su madre, una mujer que, bajo los efectos del alcohol, se convertía en alguien que Laura apenas reconocía. El impacto psicológico de estas experiencias era visible en ambas niñas. Laura, quien debería estar jugando y explorando el mundo a su alrededor, se volvía cada vez más reservada e introspectiva. Cargaba con el peso de responsabilidades que no debería tener, sintiéndose la protectora de Mel en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. La pequeña Mel, por su parte, mostraba señales de alerta constante, sus grandes ojos expresando un miedo que aún no podía comprender completamente. Lucía, atrapada en su propio ciclo de autodestrucción, a menudo ni siquiera notaba cuánto estaban sufriendo sus hijas. Sabía que las cosas no estaban bien, pero el alcohol le ofrecía una fuga temporal, una manera de olvidar sus fallas y el dolor de su propia vida. Sin embargo, esta fuga venía a costa del bienestar de sus hijas, que cada vez más se hundían en una rutina de abandono y miedo. Las visitas del Comité de Asuntos Juveniles eran frecuentes, casi siempre inesperadas, trayendo consigo una aura de tensión que impregnaba la pequeña casita. La presencia de las autoridades en el lugar era un recordatorio constante de que la situación en la que vivían Lucía y sus hijas no pasaba desapercibida.
El comité estaba al tanto de las condiciones en que Laura y Mel eran criadas y en varias ocasiones, trabajadores sociales habían cruzado la puerta desgastada, observando el entorno precario, la ropa mal cuidada de las niñas y los signos de negligencia que eran difíciles de ignorar. Durante estas visitas, Lucía siempre prometía cambiar. Repetía casi como un mantra que las cosas serían diferentes, que encontraría una manera de cuidar mejor a sus hijas, de mantener la casa en orden, de mantenerse alejada del alcohol. Sus palabras estaban llenas de remordimiento y tal vez de una pizca de esperanza, pero en el fondo, todos sabían que esas promesas eran vacías, nacidas del desespero por evitar la intervención más severa del comité. Los trabajadores sociales la escuchaban con paciencia, pero la repetición de las mismas promesas a lo largo del tiempo, sin ninguna mejora concreta, hacía que sus expresiones se volvieran cada vez más escépticas. Anotaban los compromisos de Lucía en sus cuadernos, recordándole las consecuencias en caso de que no hubiera un cambio real. Sin embargo, en cuanto salían por la puerta, la vida en la casita volvía a su curso habitual, y las promesas de transformación rápidamente se perdían en el eco de la difícil cotidianeidad que enfrentaba la familia. Cierto día, al final de una tarde gris y fría de otoño, Lucía salió con uno de sus amantes, prometiendo a sus hijas que volvería pronto. Laura, ya acostumbrada a las promesas incumplidas de su madre, intentó no preocuparse. Lucía dijo que sería rápido, solo un paseo por la ciudad, y que pronto estaría de vuelta para cuidar de ellas. Con una sonrisa forzada, le dio un beso rápido a Mel y una palabra de tranquilidad a Laura antes de salir por la puerta. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa, dejando un vacío tras de sí mientras las dos niñas se quedaban solas en la pequeña casita. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo una lluvia constante que golpeaba en el techo de tejas rotas, creando una melodía triste que llenaba el silencio. Laura intentó distraer a Mel con los viejos juguetes que tenían, pero la hermana, ya cansada e irritada, estaba difícil de calmar. El tiempo pasaba lentamente y el frío se intensificaba, pero Lucía no regresaba. Laura envolvió a Mel en una vieja y desgastada manta, tratando de calentarla mientras sus propios pensamientos se volvían cada vez más sombríos. Sabía que la noche sería larga. Las horas se arrastraron, y la oscuridad envolvió completamente la casita. La vela que Laura había encendido estaba casi al final, lanzando sombras distorsionadas en las paredes, aumentando el sentimiento de desamparo. Mel lloraba de manera intermitente, con su pañal ya mojado y el hambre comenzando a incomodarla. Laura hizo lo que pudo para consolarla, pero la preocupación por la prolongada ausencia de su madre comenzaba a transformarse en miedo. Cuando finalmente llegó la mañana, Laura sintió un pánico creciente. La persistente lluvia que golpeaba las tejas rotas parecía reflejar su desespero. La luz gris del amanecer solo revelaba con más claridad la miseria a su alrededor, intensificando su sensación de abandono. ¿Y si nunca vuelve? El pensamiento la paralizaba. Miró a Mel, que aún dormía, y se dio cuenta de que no podía esperar más. Con el corazón apretado y las manos temblorosas, decidió enfrentar la tormenta y buscar ayuda. Al ver el coche de Carlos detenerse a su lado, una ola de alivio inesperado la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había aparecido cuando más lo necesitaba. Laura fue a la pequeña cocina, pero solo encontró algunos restos de comida, insuficientes para alimentar a su hermana el resto del día. El pañal de Mel estaba al límite, y Laura, sin saber qué hacer, comenzó a sentir que el pánico se acercaba. Mel estaba cada vez más irritada, llorando sin parar, y Laura, a pesar de su corta edad, comprendía la gravedad de la situación. Miraba a la puerta, esperando en cualquier momento ver a Lucía entrar, pero cada minuto que pasaba sin señal de su madre solo aumentaba su angustia. El sonido de la lluvia golpeando incesantemente en el techo parecía reflejar su tristeza, y la pequeña casita, ya fría y sombría, parecía encogerse a su alrededor mientras ella luchaba por mantener la esperanza de que su madre, en algún momento, finalmente regresaría.
Finalmente, cuando el peso de la responsabilidad y el miedo por la seguridad de Mel se volvieron insoportables, Laura decidió que no podía esperar más. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, envolvió a Mel en una manta, abrió la puerta de la casita y enfrentó la lluvia que caía implacable afuera. El agua fría empapaba su ropa en pocos segundos, pero Laura continuó, sus pequeños pies hundiéndose en el barro mientras recorría las desiertas calles del suburbio. Miraba desesperadamente a su alrededor, esperando ver algún rostro familiar o una luz encendida que pudiera indicar ayuda, mientras la voz temblorosa de Mel se mezclaba con el sonido de la lluvia. Laura sabía que necesitaba encontrar a alguien, a cualquier persona que pudiera ayudarlas, porque seguir solas en esa situación ya no era una opción. Del otro lado de la ciudad, en la zona noble donde las calles eran amplias y arboladas, vivía Carlos de la Veiga. El área estaba marcada por casas imponentes, rodeadas de jardines bien cuidados y portones de hierro forjado. Era un contraste drástico con los suburbios degradados de la ciudad, donde el asfalto lleno de baches y las construcciones precarias reflejaban la dureza de la vida de sus habitantes. Carlos, a sus 45 años, era un hombre exitoso y respetado en esa comunidad elitista. Propietario de una serie de negocios prósperos, había acumulado una fortuna significativa a lo largo de los años. Su vida parecía perfecta a los ojos de los demás, una hermosa mansión, coches lujosos y un estilo de vida que muchos envidiarían. Pero a pesar de todo su éxito, Carlos sentía un vacío profundo que el dinero no podía llenar. Tenía todo lo que el mundo material podía ofrecer, pero por dentro algo faltaba. Las noches en la gran mansión eran solitarias, y la rutina de negocios ya no le traía la satisfacción de antes. Carlos a menudo se preguntaba si había algo más en la vida que los números en su cuenta bancaria y el respeto que había ganado. Era una pregunta que guardaba para sí mismo, incapaz de compartirla con los pocos amigos que tenía, pues sabía que nadie lo entendería. La vida de Carlos, aunque rica en términos financieros, carecía de propósito y conexión, dejándolo en una búsqueda constante de algo que no lograba nombrar. Fue en una tarde lluviosa, durante uno de sus habituales momentos de reflexión, cuando Carlos, sin saberlo, estaba a punto de tener su vida transformada de manera inesperada. Mientras conducía por áreas de la ciudad que rara vez visitaba, inmerso en sus pensamientos, se encontraría con una escena que lo obligaría a enfrentar esa sensación de vacío de una manera que nunca había imaginado. Carlos conducía por las calles de un barrio alejado, con la lluvia torrencial golpeando el parabrisas. De repente, avistó a una niña que sostenía un bebé bajo la lluvia. Incrédulo, entrecerró los ojos para ver mejor. Su corazón se aceleró al confirmar lo que veía. El susto fue grande. Carlos no podía seguir indiferente ante aquella escena. Instintivamente, detuvo el coche y, bajo la lluvia, corrió hacia las niñas. ¿Qué está pasando?, preguntó con una voz cargada de preocupación. Laura, la niña, lo miró con ojos llenos de miedo y desesperación. Desde la noche pasada mi mamá no ha vuelto. Mi hermanita llora mucho y no sé qué hacer, dijo rápidamente, tratando de calmar el llanto del bebé que tenía en brazos. Carlos se quedó atónito y profundamente conmovido por la situación. Sin dudarlo, pidió entrar a la casa de las niñas. Laura lo llevó hasta una pequeña casa cercana, y cuando Carlos entró, la visión lo dejó atónito. El lugar estaba en condiciones deplorables, sin señales de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Sabía que no podía dejarlas allí. Con el corazón apretado, regresó hacia Laura y le dijo con firmeza, «Voy a ayudarte. Ustedes vienen conmigo». Tomó a la niña y al bebé, llevándolas al coche sin tener idea de que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Camino a casa con las niñas en el coche y la lluvia golpeando el parabrisas, Laura sostenía a Mel, quien, exhausta de tanto llorar, se había dormido en el pecho de su hermana. El rostro tenso del bebé, incluso mientras dormía, reflejaba el miedo que había experimentado. Carlos sabía que no podía dejarlas en esa situación precaria, así que decidió llevarlas a su casa.
Tan pronto como llegaron, fueron recibidas por doña Consuelo, quien, al ver a las niñas mojadas y abatidas, rápidamente se dispuso a ayudarlas. Al ser acogida en los brazos cariñosos de Consuelo, Mel, ahora despierta, soltó un suspiro de alivio. Sus pequeñas manos se aferraron a la ropa de Consuelo como si finalmente estuviera a salvo. Esa era la primera vez en semanas que Mel parecía relajarse, y Carlos se dio cuenta de cuánto estaba ayudando ese ambiente acogedor a la pequeña a comenzar a sentirse en paz. Prepara un chocolate caliente para ellas, por favor, y busca algunas toallas. Necesitamos calentarlas, dijo Carlos mientras conducía a Laura y Mel al interior de la casa. Doña Consuelo, siempre atenta, asintió con determinación y fue a la cocina a preparar la bebida. Poco después, Carlos acompañó a las niñas hasta la habitación de huéspedes. Doña Consuelo trajo toallas calientes y, con mucho cuidado, ayudó a Laura a quitarse la ropa mojada y a tomar un baño caliente. Todo va a estar bien, decía suavemente mientras envolvía a la niña en una bata suave. Luego fue el turno de Mel, que también fue limpiada con cuidado y vestida con ropa seca. Las dos ahora estaban calentitas y seguras, envueltas en mantas, bebiendo chocolate caliente en la sala cálida. Carlos observaba todo con una mirada preocupada pero decidida. Mientras las niñas se calmaban, tomó el teléfono e hizo una llamada a su chofer de confianza. Necesito que vayas al mercado y compres artículos básicos para bebé, pañales, leche, biberones y también algunas ropas que sirvan para Laura y Mel, dijo con firmeza. Así que, tan pronto como colgó, volvió su atención hacia Laura. Voy a cuidar de ustedes. No necesitan preocuparse más por lo que ha pasado. Laura, todavía un poco asustada pero ahora con una sensación de seguridad y alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo, miró a Carlos con gratitud en los ojos. No recordaba lo que era ser cuidada por alguien. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento sintió que podía confiar en Carlos. Carlos, sentado en la butaca de la sala, observaba a las dos niñas que había recogido de la calle, envueltas en mantas cálidas, una ola de paz y felicidad, sentimientos que rara vez experimentaba, comenzó a invadir su corazón. Sin embargo, esa sensación pronto se mezcló con una profunda inquietud. ¿Cómo puedo sentirme tan conectado a ellas en tan poco tiempo?, se preguntaba. ¿Estoy preparado para asumir esta responsabilidad? El peso de la decisión que se avecinaba lo hacía reflexionar sobre su vida solitaria y las elecciones que lo habían llevado hasta allí. Estas niñas, tal vez sean lo que faltaba para llenar el vacío que llevo tanto tiempo cargando, pensó, pero pronto se recriminó, dándose cuenta de que no podía decidir tan rápidamente sobre el futuro de ellas y el suyo propio. No obstante, esa tranquilidad pronto dio lugar a un torbellino de preguntas e incertidumbres. ¿Cómo podía sentirse tan conectado con esas niñas en tan poco tiempo? Y lo más importante, ¿cómo podía considerar mantenerlas en su vida sin antes entender completamente la situación de ellas? La felicidad que sentía estaba en desacuerdo con sus convicciones más profundas. Carlos siempre había creído que sus decisiones debían ser guiadas por la razón, por el sentido de responsabilidad. Ahora, estaba frente a un dilema moral que lo obligaba a reconsiderar el propósito de su vida. Sabía que, antes de cualquier cosa, necesitaba averiguar más sobre la madre de esas niñas. ¿Cómo podía alguien ser tan irresponsable como para dejar a una niña pequeña sola para cuidar de un bebé durante toda la noche? Esa pregunta lo atormentaba. Se levantó y fue a su despacho. Al llegar allí, tomó el teléfono y llamó a su asistente, Luciano. Luciano, necesito que investigues todo lo que puedas sobre una mujer llamada Lucía, dijo Carlos sin rodeos. Descubre dónde trabaja, cómo vive, si tiene algún historial de problemas con las autoridades, especialmente con el Comité de Asuntos Juveniles. Quiero saber si hay alguna denuncia en su contra. Es urgente. Luciano, siempre eficiente, no perdió tiempo. Voy a comenzar la investigación de inmediato, señor. Cualquier información que encuentre, se la comunicaré de inmediato.
Con la llamada terminada, Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero otro pronto ocupó su lugar. Sabía que investigar a Lucía era lo correcto, pero no podía ignorar la sensación de que, al hacerlo, se estaba preparando para una verdad difícil de enfrentar. Mientras tanto, el resto del día transcurrió con una aparente calma, pero Carlos no podía deshacerse de la ansiedad que lo carcomía por dentro. Decidido a hacer lo mejor por las niñas mientras esperaba la información de Luciano, Carlos optó por pasar más tiempo con ellas. Consuelo, siempre cariñosa, se ofreció para ayudar a cuidar a Mel, acostando al bebé en una de las habitaciones de huéspedes. Carlos aprovechó para conversar un poco más con Laura, tratando de descubrir qué estaba ocurriendo realmente en esa casa. Sentado junto a ella, le preguntó con suavidad: «Laura, ¿recuerdas la última vez que viste a tu mamá? ¿Cómo estaba? ¿Te dijo a dónde iba?». La inocencia de Laura era desarmante. Comenzó a hablar, como si finalmente encontrara un adulto en quien pudiera confiar. «Mamá se fue anoche con un nuevo novio, como siempre hace. Dijo que volvería pronto, pero no regresó. Estaba preocupada, pero traté de cuidar de Mel. Lloraba mucho, no sabía qué hacer. A veces, mamá vuelve tarde, pero esta vez fue diferente, no sé, estoy preocupada. Y tengo miedo», confesó Laura, con su voz temblando ligeramente. Carlos escuchaba atentamente, cada palabra de la niña aumentando su preocupación. Ella estaba angustiada, claramente sintiendo la ausencia de su madre de una manera que Carlos sabía que era perjudicial. «Te prometo, Laura, que estoy haciendo todo lo posible para encontrar a tu madre. Pronto tendremos respuestas», le dijo, tratando de reconfortarla. Podía ver la gratitud en los ojos de Laura, aunque la preocupación por su madre aún estuviera presente. «Gracias», susurró ella, con una voz llena de una mezcla de esperanza y culpa. A pesar de que deseaba saber mucho de su madre, Laura sentía una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en tanto tiempo, estaba en un lugar seguro, lejos del miedo constante y de la aplastante responsabilidad de cuidar a su hermana bebé sola. Incluso se sentía culpable por permitirse relajarse, pero era algo más fuerte que ella. Cuando llegó el chofer con algunas ropas nuevas y abrigadas para las niñas, Laura y Mel se cambiaron y volvieron a la sala. La noche ya caía sobre la ciudad y el ambiente acogedor de la casa de Carlos contrastaba fuertemente con el caos que Laura había vivido en las últimas horas. Exhausta, se quedó dormida en el sofá, mientras Carlos la observaba en silencio. Se quedó por unos minutos simplemente mirándolas a las dos, ahora dormidas. La sala estaba tranquila, solo el suave sonido de la respiración de las niñas llenaba el espacio. Estaban visiblemente en paz y tranquilas, abrigadas y con las barriguitas llenas. Por primera vez, Carlos se permitió creer que tal vez podría hacer una diferencia en sus vidas. Pero la incertidumbre aún pesaba sobre él. Carlos sabía que necesitaba respuestas, y rápido. La tranquilidad de esas niñas no duraría si la situación con la madre no se resolvía. Desde el momento en que decidió acoger a Laura y Mel en su casa, algo dentro de él cambió irrevocablemente. La responsabilidad que sentía por ellas era abrumadora, pero, al mismo tiempo, le daba un nuevo propósito, algo que nunca había sentido antes. Mientras observaba a las niñas dormir, Carlos se dio cuenta de que estaba al comienzo de un viaje que transformaría su vida para siempre. No sabía lo que el futuro deparaba, pero estaba decidido a proteger a esas niñas y a descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Lucía. Incluso si eso significaba enfrentar verdades difíciles y tomar decisiones que desafiarían todas sus convicciones, estaba listo. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo correcto, por incierto que fuera el camino por delante. Al día siguiente, Luciano entró en el despacho de Carlos con una expresión seria. Traía en sus manos un dossier detallado sobre Lucía, la madre de Laura y Mel. Carlos, que esperaba ansiosamente noticias, sintió un nudo en el estómago al ver el semblante del asistente.
Señor Carlos, hicimos una investigación completa sobre Lucía, comenzó Luciano, con un tono cauteloso. Descubrimos que no ha regresado a casa en los últimos 2 días. Sin embargo, ha sido vista en algunas fiestas nocturnas, sin ninguna preocupación aparente por las niñas. Carlos permaneció en silencio, el shock evidente en su rostro. Había esperado escuchar algo malo, pero la confirmación de que Lucía estaba descuidando a sus hijas mientras se divertía era una realidad difícil de digerir. Luciano continuó, notando el impacto que sus palabras causaban. Todo indica que Lucía tiene un historial de negligencia con las niñas. Los vecinos informaron que no es inusual que las deje solas por largos periodos. Carlos sintió una mezcla de ira y tristeza. La idea de que Lucía hubiera dejado a Laura, tan pequeña y vulnerable, sola para cuidar a un bebé mientras ella se divertía en fiestas nocturnas, era inconcebible. Esto no puede continuar, murmuró para sí mismo, todavía asimilando la información. Sabía que, incluso si Lucía regresaba, las niñas no podrían quedarse con ella. Decidido a actuar, Carlos tomó una decisión difícil pero necesaria. Tomó el teléfono y programó una reunión en el Tribunal de Menores. Cuando llegó al lugar, fue directo al grano, relatando todo lo que había descubierto. Formalizó una denuncia contra Lucía por negligencia y solicitó que las niñas fueran protegidas por el sistema. La trabajadora social que lo atendió, una mujer de mediana edad con un semblante amable, escuchó atentamente la situación. Señor Carlos, dadas las circunstancias que usted describe, las niñas serán trasladadas a un orfanato, donde recibirán los cuidados necesarios mientras se investiga la situación de la madre. Carlos, que ya preveía esa respuesta, respiró hondo antes de continuar. Entiendo, pero me gustaría solicitar que las niñas se queden conmigo hasta que todo se resuelva formalmente. Ya están conmigo y, sinceramente, no creo que sea bueno para ellas ser colocadas en un ambiente desconocido ahora, especialmente después de todo lo que han pasado. La trabajadora social lo miró durante unos momentos, ponderando la solicitud. Después de una breve pausa, respondió, dado lo que ha relatado y su evidente preocupación por el bienestar de las niñas, haremos una excepción temporal. Sin embargo, necesitaremos un seguimiento regular para asegurarnos de que estén bien. Estaremos en contacto. Carlos agradeció sinceramente, sintiendo un alivio mezclado con la responsabilidad que acababa de asumir. Sabía que ahora necesitaba ser cuidadoso al hablar con Laura. Cuando regresó a casa, encontró a la niña jugando en el suelo de la sala mientras Consuelo cuidaba de Mel. Se acercó a Laura y con voz suave le dijo, Laura, ¿podemos hablar un poquito? Laura lo miró con ojos curiosos e inocentes, y Carlos la condujo hasta el sofá. Se sentó a su lado, intentando encontrar las palabras correctas. Laura, estuve hablando con algunas personas sobre tu mamá. Estamos intentando encontrar una solución para que tú y Mel estén seguras. Lamentablemente, la situación es un poco complicada y podría tomar un tiempo hasta que todo se resuelva. Laura frunció el ceño, el miedo evidente en sus ojos. ¿Qué va a pasar con nosotras?, preguntó con voz temblorosa. Carlos sintió un nudo en el pecho. Quería protegerla de todo sufrimiento, pero sabía que necesitaba ser honesto. Por ahora, tú y Mel van a quedarse aquí conmigo. Pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para que estén bien, ¿de acuerdo? Laura asintió, pero él pudo ver la tristeza en sus ojos. Intentando aliviar la tensión, Carlos tuvo una idea. ¿Qué tal si hacemos algo divertido hoy? Podemos ir al centro comercial, ver una película, jugar un poco en el parque, ¿qué te parece? Los ojos de Laura brillaron levemente y esbozó una pequeña sonrisa. Me gustaría eso. Carlos llevó a Laura y Mel al centro comercial con Consuelo. Vieron una película infantil que arrancó risas de las niñas. En el parque, Laura jugaba mientras Carlos las observaba, sintiendo una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada vez más, se daba cuenta de cómo la presencia de las niñas completaba su vida. A medida que pasaban los días,
Carlos sentía que la idea de adoptar a Laura y Mel crecía en su corazón como una llama que ya no podía ignorar. Cada gesto inocente de Laura, cada sonrisa de Mel, llenaba el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Estas niñas, tal vez sea mi destino cuidarlas, reflexionaba mientras se preguntaba cómo su vida podría tener sentido sin ellas. La decisión de adoptar no era solo un acto de responsabilidad, sino una necesidad emocional que lo consumía. Sabía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre, pero no tenía dudas de que era el paso correcto. Laura, la llamó con un tono más suave de lo habitual. ¿Has pensado alguna vez en cómo sería si yo fuera tu papá de verdad? La pregunta salió con un nudo en la garganta, pero el brillo en los ojos de Laura confirmó que ambos compartían el mismo deseo. Laura, le dijo llamándola para sentarse a su lado en la sala. He estado pensando mucho y quería saber cómo te sentirías si yo fuera tu papá oficialmente. ¿Te gustaría ser mi hija? Laura se quedó en silencio por un momento, asimilando la pregunta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad y se lanzó a los brazos de Carlos, abrazándolo con fuerza. Sí. Sí. Me encantaría, señor Carlos. Esa es la mejor noticia de mi vida. Carlos sintió que su corazón se calentaba. La decisión estaba tomada. Haría todo lo posible para ser el padre que Laura y Mel merecían. Con la ayuda de sus abogados y de Luciano, inició el proceso de adopción formal. No fue fácil, y hubo momentos de incertidumbre, pero Carlos estaba decidido. Quería dar a Laura y Mel la seguridad y el amor que tanto necesitaban. Después de meses de trámites legales, la custodia de las niñas fue concedida a Carlos. Finalmente, se convirtió en el padre legal de Laura y Mel. Con el paso del tiempo, los tres se adaptaron a una nueva rutina. Carlos inscribió a Laura en una excelente escuela, donde rápidamente se destacó. Mel crecía rodeada de cariño y cuidado, y ahora, rodeada de amor y seguridad, comenzó a expresar una alegría que Laura nunca había visto antes. Sus risas resonaban por toda la casa, un sonido que llenaba el corazón de Carlos de felicidad, mostrando que el ambiente saludable estaba ayudando a la pequeña a florecer. Para las niñas, Carlos se convirtió en la figura protectora y cuidadora que siempre habían soñado. Él era el padre que siempre quisieron, y ellas, las hijas que él nunca supo que necesitaba. No tuvieron más noticias de Lucía. Carlos solo supo que ella regresó a la casita una vez, vio que no había nadie, tomó las pocas cosas que tenía y desapareció. Nunca volvió, ni siquiera preguntó por sus hijas. Pasaron los años y Laura se transformó en una joven fuerte y decidida. Inspirada por la nueva vida que Carlos le proporcionó, decidió estudiar medicina, queriendo retribuir a la sociedad de alguna manera. Cuando fue aceptada en la Facultad de Medicina, Carlos no pudo contener el orgullo que sintió. Carlos se había convertido en un hombre realizado. Tenía la familia que nunca esperó tener, y su vida era más rica y plena de lo que jamás imaginó. Ver a Laura y Mel crecer y convertirse en mujeres exitosas era la mayor recompensa que podía tener. Juntos, habían superado obstáculos, construido lazos inquebrantables y, sobre todo, encontrado un amor que nunca habrían podido prever. 20 años habían pasado desde el día en que Lucía abandonó a Laura y Mel. Laura, ahora una médica respetada, se dedicaba al trabajo voluntario en la comunidad, ofreciendo asistencia médica gratuita junto con un equipo del hospital donde trabajaba. Se sentía realizada, no solo por la carrera que había construido, sino también por el impacto positivo que lograba tener en la vida de las personas. En una tarde común, durante una de esas sesiones de atención comunitaria, Laura se sentó a la mesa para llenar la ficha de una nueva paciente. Frente a ella estaba una mujer de 46 años, pero con el semblante marcadamente envejecido por el tiempo. Sus ropas estaban desgastadas, el rostro mostraba señales de una vida dura, y los ojos, aunque opacos, aún cargaban una historia. Laura, sin apartar la mirada del formulario, pidió los datos para iniciar la atención. «¿Nombre?», preguntó con el tono profesional de siempre.
Lucía Pérez, respondió la mujer con voz ronca. Al escuchar el nombre, Lucía Pérez, Laura sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Su cuerpo se paralizó y el aire a su alrededor pareció comprimirse. Levantó los ojos lentamente, como si temiera enfrentar la realidad que sus oídos ya habían captado. Cuando sus miradas se cruzaron, un torbellino de emociones explotó dentro de ella. La mujer frente a ella, ahora marcada por la vida y visiblemente frágil, era la misma que un día la había abandonado. Mamá, susurró con incredulidad mientras su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por toda la sala. El rostro de Lucía, que en otro tiempo representaba todo lo que Laura había perdido, ahora reflejaba una mezcla de arrepentimiento y sorpresa. La barrera que Laura había construido a lo largo de los años comenzaba a desmoronarse en ese preciso instante. Mamá. Las palabras escaparon de sus labios casi como un susurro incrédulo. Lucía levantó los ojos hacia Laura, enfocando con dificultad a la médica frente a ella. ¿Laura? ¿Eres tú, hija? Su voz temblorosa cargaba una mezcla de asombro y emoción. Sí, soy yo, mamá. Respondió Laura, con la voz quebrada por la emoción que no podía contener. Durante años había imaginado este encuentro, pero nunca supo cómo reaccionaría si algún día realmente ocurría. Lucía, visiblemente afectada, tardó algunos segundos en procesar lo que estaba sucediendo. Jamás imaginó que al buscar ayuda médica encontraría a la hija que había abandonado tantos años atrás. Yo no lo creo. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué pasó contigo y con tu hermana después de que yo? Laura respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que este momento sería difícil, pero no podía dejar de sentir el dolor reprimido durante tanto tiempo aflorando. Fue muy difícil para mí, mamá. Durante mucho tiempo luché por aceptar lo que pasó, por lidiar con el dolor del rechazo. Pero Dios fue muy bueno con nosotras. Encontré a un hombre increíble que cuidó de mí y de Mel, nos dio una vida que nunca imaginé tener. Se convirtió en nuestro padre, nos amó y nos dio todas las oportunidades que tú no pudiste darnos. Lucía comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro marcado. Laura, lo siento mucho. Me arrepiento tanto de lo que hice, de la vida que llevé, de los errores que cometí. Era una mujer débil, perdida en el vicio, y no supe cuidar de ustedes como merecían. Perdóname por todo el sufrimiento que causé. Quisiera poder volver en el tiempo y hacerlo todo diferente. Laura sintió un nudo en el corazón. Aunque las heridas aún estaban ahí, escondidas bajo capas de éxito y resiliencia, sabía que en el fondo necesitaba este momento para finalmente cerrar ese doloroso capítulo de su vida. Fue muy difícil, mamá. Pero te perdono. Sé que estabas perdida y ya no guardo rencor. Tuve una segunda oportunidad, y tú también puedes tenerla. Quiero ayudarte. Lucía miró a su hija con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. No merezco tu perdón, Laura. Pero te agradezco desde el fondo de mi corazón. Necesito ayuda. Todavía lucho contra el vicio y no sé qué más hacer. Laura asintió, decidida. Te voy a ayudar, mamá. Vamos a conseguir un lugar en un centro de tratamiento y tendrás el apoyo que necesitas. Pero antes quiero que vengas a nuestra casa. Quiero que conozcas la familia que construimos, quiero que veas cómo estamos bien. Esa noche, Laura organizó todo. Consiguió una plaza para Lucía en un centro de rehabilitación y concertó un encuentro en la casa de Carlos, el hombre que se había convertido en su verdadero padre. Cuando llegó con Lucía a su lado, fueron recibidas por Carlos, Mel y Consuelo. Todos estaban ansiosos y nerviosos, pero también dispuestos a recibir a Lucía con el corazón abierto. Lucía quedó maravillada al entrar en la casa. Era acogedora, llena de amor y vida. Vio en Carlos al hombre que había dado a sus hijas todo lo que ella no pudo darles. Con lágrimas en los ojos,
Lucía se sentó y, entre conversaciones, supo de todos los logros de Laura y Mel, de cómo se convirtieron en mujeres fuertes, inteligentes y compasivas. «Hiciste un trabajo maravilloso, Carlos», dijo Lucía con la voz cargada de emoción. «No sé cómo agradecerte por todo lo que hiciste por mis hijas». Carlos sonrió con gentileza, colocando su mano sobre la de Lucía. «Ellas se convirtieron en parte de mi vida desde el primer día. Siempre quise lo mejor para ellas. Y sé que tú también lo querías, aunque no lo hayas conseguido en esa época. Ahora podemos todos mirar hacia adelante». En los meses siguientes, Laura, Mel y Carlos continuaron ofreciendo apoyo a Lucía mientras pasaba por el tratamiento. En los primeros días del tratamiento, Lucía luchaba con la abstinencia y los fantasmas del pasado. Pero cada visita de Laura y Mel, cada sonrisa y gesto de cariño, le recordaban lo que estaba en juego, la oportunidad de reconstruir su vida y finalmente ser la madre que sus hijas merecían. El contacto entre ellas se volvió más frecuente, y Laura y Mel, aunque aún lidiaban con las cicatrices del pasado, comenzaron a construir una nueva relación con su madre. La perdonaron, no solo con palabras, sino con acciones, ayudándola a reconstruir su vida y superar los fantasmas que la atormentaron durante tanto tiempo. Lucía, por su parte, mostró un esfuerzo sincero por cambiar. Se comprometió con el tratamiento y, poco a poco, comenzó a redescubrirse a sí misma, libre de los vicios que la destruyeron durante tantos años. El camino no fue fácil, pero con el apoyo de su familia, logró encontrar una nueva razón para vivir. Con el paso del tiempo, las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar, no porque fueran olvidadas, sino porque finalmente fueron confrontadas con amor y comprensión. El perdón que antes parecía imposible se convirtió en el cimiento de una nueva relación entre Laura, Mel y Lucía. No era una relación perfecta, pero era real, basada en la aceptación de los errores del pasado y en la esperanza de un futuro mejor. El amor que había sido negado a Laura y Mel durante tanto tiempo finalmente encontró espacio para florecer, trayendo una paz que tanto ellas como Lucía jamás imaginaron alcanzar. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero ahora contaban una historia de superación y renovación. Laura continuó ascendiendo en su carrera médica, siempre al lado de Carlos y Mel, y ahora con Lucía de vuelta en sus vidas, sentía que una parte importante de su historia finalmente estaba en paz. La vida había dado muchas vueltas, pero al final, el amor y el perdón prevalecieron, uniendo nuevamente a una familia que durante tanto tiempo parecía irremediablemente rota. Mientras observaba a su madre reír con Mel, una sensación de paz profunda invadió a Laura. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, el amor de alguna manera había encontrado el camino de regreso a ellas. Perdonar fue difícil, reflexionó, pero ¿cómo no perdonar si todos los caminos nos llevaron hasta aquí? Comprendió en ese momento que el perdón era la única manera de seguir adelante y continuar construyendo el futuro que siempre soñó para ellas. ¿Qué te pareció esta emocionante historia de superación y solidaridad? Si te gustó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para seguir acompañando más historias inspiradoras como esta. Hasta el próximo video.